Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Donde te encuentres, Dios te bendiga en gran manera. Un miércoles más, transmitiendo en vivo para UMF Valores y a su vez para Herencia de Reino. Un beso grande para todos. Ya estamos en contacto, ya estamos allí viendo cómo llegan los amigos. Un beso a cada uno de los que se están conectando en este momento y de los que se van a conectar en un ratito o los que van a mirarlo después más tarde, ¿no? Un beso grande, una bendición. Un día bastante lindo, bastante hermoso. Ya empezaron a llegar los amigos. Un beso grande para los que se están allí conectando. Yo estoy revisando un poquito acá a ver cómo sale. Y ya arrancamos, esperamos unos minutitos. Por aquí está, a ver cómo viene. Aparentemente parecería que está bien, así que sí, aparentemente está bien. Y bueno, ya estamos allí. Saludamos a los amigos que nos acompañan permanentemente, como es la juguetería Julie, o sea, la juguetería Tutti Hermanos de Julie. También allí la panadería Nueva Salto y la panadería Nuestro Amanecer de Daniel, Nadia y Natalie Silva. También allí en Francisco Álvarez está juguetería, la tienda Milagros. Y sin dejar de recordar que en San Luis está los pastores allí de San Luis que tienen la audición en la radio Yadai, así que está bueno mirar un poquito allí el programa que ellos tienen. Creo que en estos días va a estar la pastora Patricia también allí en la radio, así que bueno, un beso grande para todos. Vamos a bajar un poquito acá y bueno, esperando con ansias este reencuentro de los miércoles, como dice Maxi, mate de por medio, como dice el apóstol el domingo que estuvo el apóstol con el pastor Joel allí, mate de por medio. Pero bueno, acá nosotros ya el mate lo tomamos hace rato, así que ya si se quiere es hora de comer, ¿no? Pero bueno, ya tomamos mate hace rato, así que esperando los amigos que se estén conectando. Y muy bien, allí vemos que ya hay un montón de personas. Allí está Susana también. Dios bendiga a Susana, que debe andar con Closmar, debe estar con Teresa, estar el grupo allí viendo el vivo. Muy bien, un beso grande para todos ellos. Y bueno, ya vamos como que a comenzar, a ver qué dicen acá. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, un beso grande para todos allí, los que están del otro lado. ¿Quién más? Ahí se van sumando. Muy bien, a medida que van sumándose, me van diciendo así, de acá los nombramos y compartimos con cada uno de ustedes este hermoso tiempo. Hoy pusimos un flyer en la cual rezaba palabras más, palabras menos, resucitando, ¿no? Las cosas. Voy corrigiendo acá un poquito.
Ahí también estamos viendo por el otro lado que está todo bien. Muy bien. Resucitando lo perdido, resucitando lo que se murió, resucitando los sueños perdidos. Y buenas noches de parte de Closmar, un beso grande para Closmar allí. Closmar, un verdadero varón del Señor. Allí hay otros hermanos que me gustaría saber, porque les veo el circulito, pero no sé quiénes son, yo no me doy cuenta. Y un beso grande para ellos también allí. Graciela Ripamonti, un beso grande. Dios bendiga ricamente a Graciela y su esposo allí, Ripamonti. Bueno, vamos a hablar un poquito de algo que muchas veces a cada uno de nosotros nos pasa. Desde San Carlos Casares, es allí los Ripamonti, desde Carlos Casares, desde Carlos Casares, eso si no me equivoco en la provincia de Buenos Aires. Un beso grande para allí también. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que muchas veces perdemos, ¿no? El día domingo, aquellos que lo vieron o aquellos que después lo miran por diferido, el día domingo el apóstol Daniel estuvo acompañado por el pastor Joel, allí su hijo, y desarrollaron juntos varios temas. Tuvieron más allá de un abanico de temas, tuvieron cosas centrales. Y entre ellos los temas que se tocaron fueron los beneficios que muchas veces nosotros olvidamos, los beneficios que Dios permanentemente hace con nosotros y nosotros muchas veces los olvidamos. También, por ejemplo, entre esos beneficios, el apóstol hablaba de que el apóstol Pablo en determinado momento le dijo a Jesús que él era el rey, era Dios, y poco rato después salió pidiéndole dinero para pagar los impuestos, porque vinieron los cobradores de impuestos. Entonces esas incongruencias que a veces nosotros tenemos, que llamamos a nuestro Señor Jesucristo como Dios, como nuestro Señor, y de repente terminamos olvidando de lo que habíamos dicho un ratito antes. Entonces Pablo había dicho y había hablado ante sus amigos, los discípulos del Señor, que él era el Hijo de Dios, el Hijo, el Cristo de la gloria. Y poco tiempo después, no solamente le pide las dracmas para pagar los impuestos, que el Señor le dice quiénes son los que pagan los impuestos, si los súbditos o los reyes. Y ahí se dio cuenta Pablo que le estaba cobrando los impuestos al propio rey, ¿no? Entonces esas incongruencias que nosotros a veces tenemos. También el pastor hablaba de que en un determinado momento unos salieron a cortar leña y a uno se le cayó el hacha y el profeta hizo flotar el hacha, algo que es imposible humanamente. Y muchas veces él hablaba de hacer flotar las cosas que se nos han hundido, las cosas que se nos han caído, las cosas que hemos perdido. Y yo me quiero sumar a ese espíritu, a ese espíritu unificador, y me gustaría tocar justamente un tema muy controversial, ¿no? Y que es resucitar lo que murió o lo que de una forma u otra a veces nos mataron, que son los sueños. Muchas veces nosotros tenemos sueños o hemos tenido sueños y por una causa o por otra o se nos fueron los sueños, se nos murieron los sueños, o hubo alguien o algo que se encargó de matar esos sueños. Y allí quedaron guardados en un cajón, allí quedaron en el olvido, allí quedaron como cartas amarillas en el recuerdo. Y son sueños
muchas veces sueños estructurales y personales, sueños de avance, sueños de conquistas, que por una causa o por otra o se murieron dentro nuestro, o lisa y llanamente alguien los mató. Podríamos ampliar el tema diciendo que cuántas jovencitas tienen sueños de una buena familia, sueños de buen estudio, de una buena carrera, y quizás situaciones económicas de la familia no le permitieron llegar o terminar sus estudios, y esos sueños quedaron así castrados, quedaron perdidos. Quizás el sueño de tener una familia constituida se muere porque sucedió una violación de por medio, un abuso. El sueño de una carrera deportiva se trunca ante un accidente, de una lastimadura. El sueño de una profesión se muere muchas veces porque nosotros mismos los matamos, porque no hemos continuado con el estudio pertinente y hemos aflojado a mitad del camino. Sueños de prosperidad que por un mal negocio, por haber hecho mal las cosas, perdemos muchísimo dinero, gente que se funde, da en quiebra. Y hoy quisiera hablar sobre esos resucitar en nuestras vidas lo que murió o lo que de una u otra forma mataron, ¿no? Y si hablamos de resurrección, ni que hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos estar horas hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero no quisiera tocar ese tema porque es hartamente conocido, aunque es de extrema bendición hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque a la postre el hecho de hablar de la resurrección estamos hablando de lo que creemos, no en la muerte de Cristo, sino en la resurrección, porque si nosotros no creyésemos y no testificaríamos sobre la resurrección de Cristo, estaríamos lisa y llanamente creyendo en la muerte, creyendo en un muerto. Y Cristo murió pero resucitó. Entonces lo imprescindible es la exaltación, lo imprescindible es la predicación de la resurrección de nuestro Señor. Pero quiero hablar en esta tarde-noche sobre, en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 43 y 44, un poco quizás antes, habla de la historia de Lázaro, ¿no? Tú y yo conocemos la historia de Lázaro y dice que Lázaro estaba enfermo. No habla de qué enfermedad. Las escrituras no nos especifican de qué enfermedad. Pero dice que Lázaro muere y el Señor se queda en el lugar donde estaba 4 días más. Y lo increíble que para sus discípulos, dice, ¿cómo puede ser que el maestro se quede 4 días más cuando su amigo muere? Y él ni como que ni se preocupa, ¿no? Y vamos a leerlo juntos en el libro de Juan, capítulo 11, porque hay algo interesantísimo que yo encontré y que quería compartir contigo. Juan capítulo 11, 43 y 44, habla de la muerte directa de Lázaro, ¿no? Pero unos versículos antes, es algo bastante interesante. En el versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente a sus discípulos, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. Cuando yo leía esta parte de la Escritura, dice, Lázaro ha muerto y me alegro por nosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Y yo me puse a buscar y a indagar y a preguntarle al Señor, ¿qué quiso decir con decir me alegro
por vosotros de no haber estado allí en el momento que él murió. Y a mí se me ocurría, quiero creer, quiero entender las Escrituras, de que el Señor le habría dicho a sus discípulos: yo me alegro por ustedes, porque quizás ustedes se hubiesen contagiado del mismo espíritu de muerte que sucedió en el momento de la muerte de Lázaro. Cuando hay un fallecimiento, la gente se acongoja, la gente llora, la gente se angustia. Y el Señor dice: me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Como diciendo: yo me alegro de que ustedes no hayan estado allí, porque ahora lo voy a resucitar y ustedes no habían estado viviendo el espíritu de muerte que había en ese lugar. Y más adelante el Señor llega, dice que llora delante del sepulcro. En el versículo 35 del capítulo 14 dice que Jesús lloró. Y le dice a Marta y María: yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y se para delante del sepulcro y lo llama por su nombre: Lázaro, sal fuera. Y acá también me llama poderosamente la atención algo. Si él hubiese dicho: sal fuera, hubiesen salido todos los que estaban en el sepulcro. Pero él lo nombró a Lázaro, dio su nombre de pila: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, dice que con el sudario, con los pies atados, con las manos atadas, y le dijo a sus discípulos desatarle y dejarle ir. Yo quiero entender que si los discípulos hubiesen estado con Jesús en el momento de la muerte de Lázaro, ellos no estaban ni siquiera preparados para desatar a Lázaro y dejarlo ir. Los discípulos no estaban, si hubiesen quedado allí en el momento de la muerte de Lázaro, Jesús no los podía haber preparado. Y el hecho de que ellos no estuviesen, Dios los preparó, el Señor los preparó para poder desatar al muerto resucitado. Ahora, una de las cosas que yo veo en este pasaje, en esta historia de la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro, es que el Señor hace la obra de resucitar, pero los discípulos hacen la obra de desatar. Los discípulos son los que hacen el trabajo de desatar. Y tú y yo, como discípulos, tenemos que estar preparados para no tomar un espíritu de muerte, porque ese espíritu de muerte no permitiría desatar a aquellos que están atados con el espíritu de muerte. Entonces, el Señor resucitó un sueño, el Señor resucitó unas esperanzas, el Señor resucitó unas expectativas de vida. Y los discípulos desataron para que Él pueda cumplir el sueño que todavía tenía por delante Lázaro. Entonces, ¿cuántos sueños tú y yo hemos perdido? ¿Cuántos anhelos hemos perdido y no hemos tenido en muchas oportunidades ningún discípulo dispuesto a desatarnos? Tuvimos sí al Señor que nos resucita de esa mortaja de mortandad, pero no un discípulo del Señor que nos desate de ese espíritu de muerte. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 41 y 42, la muerte de una niña, de un funcionario de gobierno de la época, y el Señor se presenta delante de su cama y le dice: Talita cumi, niña, a ti te digo. Y allí la niña: levántate, y la niña se levanta. Otro sueño muerto, una criatura, una jovencita, que tenía expectativas de vidas. Dice allí Graciela Ripamonti: en un 50% parte del Señor y el otro 50% lo hacemos nosotros. Exactamente. El 50% que le corresponde al Señor es resucitar a aquello que nosotros hemos asesinado o nos han quitado los sueños. Lo hace el Señor.
resucita nuestras vidas. Pero la otra parte tiene que ser un discípulo preparado, un discípulo con ganas de poder salir del pozo cenagoso, de poder salir de donde uno se encuentra. Y tú y yo muchas veces nos encontramos en esa situación. Esto no es solamente para el incrédulo. Muchas veces nosotros como creyentes nos encontramos que nuestros sueños se mueren, que nuestras expectativas se mueren, que nuestras esperanzas quedan en saco roto. Y muchas veces necesitamos que el Señor venga una y otra vez más a resucitar lo que murió o a resucitar lo que nosotros mismos muchas veces matamos. Y no solamente muchas veces nosotros mismos matamos nuestros sueños, sino que también con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras, terminamos matando sueños de otros, que sería lo peor. Pero el Señor se para delante de la tumba de Lázaro y lo llama por su nombre. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale. Y los discípulos, que no habían estado en el momento de la muerte, puesto que no estaban viviendo ese ambiente de mortandad, a esos discípulos el Señor le dice, vayan y desátenlo. En el momento de que el maestro le da vida a la niña, le dice, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. También estaban sus discípulos, porque quisieron ir a ver qué sucedía. Venían de la sanación de una mujer con flujo de sangre, y el centurión se le para al Señor y le dice que su niña había muerto. Y en el momento que el Señor se dispuso a ir, le dijeron los siervos del centurión, no molestes al maestro, tu niña ha muerto. Y el Señor le dice, solamente cree. Y allí fueron, y le dijo el Señor, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Pero quiero compartir otra historia. Y esta historia yo creo que es la que a mí me llevó, me conmovió a poder transmitir este mensaje hoy. Y está en el libro de Lucas. En el libro de Lucas capítulo 7, versículo 14. Y aquí hay algo muy trascendental. Si tú le prestas atención, si tienes un minuto para darme. Versículo 14, pero yo quisiera, en el libro de Lucas, vamos a ir, quiero leer un poquito antes. Dice Jesús, aconteció en el versículo 11 del capítulo 7, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado este pueblo. Pero mira qué cosa más interesante. Dice que aconteció que después que él iba a la ciudad de Naín, e iban con él muchos discípulos y una gran multitud. Jesús iba a una ciudad. Yo quiero creer que en el momento que Jesús iba a Naín, con sus discípulos y una gran multitud, ir atrás de Jesús habla de ir atrás de la alegría, ir atrás de la fiesta, ir atrás de la vida. Habría jolgorio, habría alegría, habría bullicio, porque venía Jesús. Y en cada lugar donde iba el Señor había milagros, había maravillas, sucedían cosas extraordinarias. Entonces la gente iría con alegría, iría con gozo, iría tras el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ese hecho de jolgorio, de alegría, habla de que Jesús iba
en festividad. La gente que iba atrás de Jesús iba en festividad. ¿Sí? ¿Por qué dice allí? Cuando llegó, aconteció que después que iban a la ciudad llamada Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Iba mucha gente atrás de Jesús. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, iban como una manifestación de alegría y de jolgorio y de placer. Ahora, de frente venía otra manifestación, que no era ni de alegría, ni de gozo, ni del placer, sino que venía una manifestación de lloro, de angustia, de dolor y de muerte. O sea que se cruzaban en la puerta de la ciudad el jolgorio, la alegría, el placer, la vida, con la tristeza, la angustia, la desazón y la muerte. Hubo un cruce de manifestaciones. De frente, la muerte hacia la vida, y de este lado, la vida a encontrarse con la muerte. Léelo con tranquilidad, capítulo 7 del libro de Lucas, versículo 11 hacia adelante. Jesús entra a la ciudad con una multitud de gente, y entre ellos sus discípulos, y de la ciudad viene hacia afuera otra multitud de gente acompañando un féretro de una persona que había fallecido. Dos manifestaciones: manifestación de vida, de gozo y de alegría, manifestación de angustia, de dolor y muerte, se encuentran frente a frente. Y dice que acercándose al féretro, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Él paró la manifestación de muerte, puso su mano sobre el féretro, tocó el féretro y detuvieron. Y el Señor le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y empezó a hablar y se lo dio a su madre. La muerte se cruza con la vida y la vida resucita la muerte. La vida resucita las esperanzas de esa viuda que era su hijo, que era su único hijo. Las únicas expectativas que tenía esa viuda era con su hijo. Continuar su familia era a través de su hijo, de ese hijo que estaba en el cajón, en el féretro. No había más esperanzas, no había más ilusiones, no había más expectativas de vida. Una viuda en aquellos tiempos era algo sin valor. Pero nunca se pensó la viuda con su hijo muerto encontrarse de frente con el resucitador de vida. Y esas dos manifestaciones se encontraron. La muerte venía hacia la vida y la vida se iba a encontrar con la muerte para darle vida a lo que se había perdido, a lo que había muerto o lo que se había matado. Y allí resucitan. El Señor toca el féretro y le dice: joven, levántate. ¿Cuántas veces tú y yo necesitamos que nos encontremos con la manifestación de vida de frente? ¿Cuántas veces tú y yo necesitamos que venga el Señor con la multitud y sus discípulos y toque nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, nuestra alma, que está en una situación de muerte o en una situación de autoasesinato? Hoy me compartieron conmigo, y quiero compartirlo contigo, pero quiero compartir simplemente 2 versículos conforme a esta escritura, porque habla de esta escritura, para aquellos que están del otro lado, y que el Señor con tu propio nombre quiere sacarte del féretro. El Señor, nombrándote en primera persona, quiere
que salgas del sepulcro. Y dice el Salmo 71, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y del violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Para aquellos que, quizás como tú o como yo, estemos deseando resucitar sueños que se nos han perdido, tratando de resucitar esperanzas que se nos han desaparecido, desvanecido, resucitar expectativas que han quedado amarillas como cartas en un cajón. El Señor dice, el salmista dice en el Salmo 71, en ti, Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Si tú y yo queremos empezar a hacer resucitar esas cosas, esos anhelos, esos sueños perdidos, tenemos que buscar el refugio del Señor. No hay otra expectativa. Buscar el socorro para saber que nos sentimos libres en la justicia de Él. Dice, inclina tu oído y sálvame. El Señor está dispuesto permanentemente a inclinar su oído a nuestra oración y nuestra petición. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. ¿Quieres tú y yo queremos resucitar las cosas que se nos han desvanecido? Tenemos que ir continuamente a buscar el refugio del Señor. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Amado, amada, tú que estás con muchas veces los sueños partidos, los sueños rotos, los sueños muertos, los sueños en los cuales se nos han caído. El Señor Jesús se encuentra con una samaritana y le dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Tú y yo recuperar los sueños perdidos, recuperar las esperanzas caídas, recuperar los anhelos muertos, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está allí, Él está aquí, Él está llamándome por mi nombre y llamándote por tu nombre. Llamándonos por el propio nombre de aquello que tú y yo estamos en necesidad. No porque estemos en el camino del Señor muchas veces no tengamos sueños muertos, esperanzas destruidas. No te olvides que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Y muchas veces el enemigo no nos mata físicamente, pero sí nos mata espiritualmente, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras expectativas. Viene para hurtar, Él roba también nuestros anhelos, nuestras esperanzas y nuestra expectativa. Y si no alcanza con ello, vino también para destruir nuestras esperanzas, nuestros sueños y nuestros anhelos. ¿Por qué no le pedimos al Señor que resucite nuestros sueños? Acá hay una canción que dice, Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Tu estado y nuestra vida, nuestro estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados.
Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. 4 días de muerto, escuchó la voz del Señor y salió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida, haz un milagro. En esta misma hora, llámame hacia afuera. Resucítame. Es una hermosa adoración del Señor. Transforma hoy mi vida, mi estado. La gloria de tu nombre, Dios. Empieza a mover tu mano de poder, Señor. Aquellos que no vemos la luz del día muchas veces, que sabemos que están tratando de destruir nuestros sueños, nuestras alegrías, nuestros sueños han sido cancelados. Nuestras esperanzas, Padre de la Gloria, se han destruido. Si Lázaro escuchó tu voz, ¿cómo no la escucharíamos nosotros? Mueve la piedra, Padre de la Gloria, en esta hora. Aunque hayamos estado 4 días muertos, aunque nuestras esperanzas se hayan muerto de por vida, Maestro, no hay otro que no pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene poder. En el nombre de Jesús, necesito tanto, Dios, de un milagro. Yo y tú necesitamos de un milagro ahora. Señor, remueve la piedra. Llámame por mi nombre, Señor. Sácame afuera de la angustia, del dolor. Aquellos que están pasando por dolor, por tristeza, por angustia. Pídele al Señor que con tu nombre, que Él te saque del lugar donde estás. Él quiere hacer un milagro en tu vida hoy. Él lo hace. En esta misma hora Él hace el milagro de resucitar lo que se ha muerto en tu vida y en la mía. Pídele al Señor ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Todo sea para la gloria de Él. Estás a tiempo. Todavía estamos a tiempo de hacer resucitar nuestros sueños cancelados. Todavía estamos a tiempo de hacer resucitar el placer de ser hijos de Dios. Todavía estamos a tiempo de que Dios haga un milagro en tu vida y en la mía. Solamente pídele, Señor, transforma mi vida y mi estado. El estado de mi vida está completamente destruida. Está sin esperanzas. No veo la luz. El enemigo intenta permanentemente romper los sueños que yo tengo. Y si Lázaro escuchó tu voz, ¿cómo no la voy a escuchar yo, Señor? Mueve la piedra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quizás tú estés pasando por dolores físicos. Lázaro murió y no sabemos de qué murió. Puede ser un dolor físico, un dolor mental, un dolor espiritual. No deja de ser una enfermedad que te puede llevar, nos puede llevar a la muerte. La muerte espiritual, la muerte mental o la muerte física. Y Él quiere cambiar tu historia y mi historia hoy. Tú y yo necesitamos, yo necesito un milagro. Yo necesito resucitar también mis sueños caídos. Todos tenemos sueños que se nos han destruido, que se nos han desvanecido por distintas circunstancias de la vida. No importa el motivo, pero tú y yo hemos tenido circunstancias adversas en nuestra vida. Pero tenemos un maestro que extiende la mano. Tenemos un maestro que puede tocar nuestro féretro y decirnos, joven, a ti te digo, levántate. Tenemos un maestro que se para delante de nuestra cama de muerte y nos dice, Talita Cumi, a ti te digo, niña, a ti te digo, levántate. Tenemos un maestro que se para delante de nuestro sepulcro y nos llama por nuestro nombre y nos dice, sal fuera. Ese es nuestro maestro.
Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es aquel el cual entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos vida y para darnosla en abundancia. Y miró al cielo y le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo soy el camino, dice el libro de Juan, capítulo 4, versículo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy tu camino, yo soy tu verdad, yo soy tu vida. Aferrémonos a Él. Aferrémonos a Él para que Él resucite nuestros sueños, para que Él resucite nuestras esperanzas, para que Él resucite y renueve nuestras fuerzas. Pídele un milagro. Tú y yo y tú necesitamos un milagro en esta misma hora. Ahora, en este mismo instante. Puede ser un milagro familiar, puede ser un milagro físico, puede ser un milagro económico, puede ser un milagro laboral, pero tú y yo necesitamos un milagro. Por más años que tengamos en la casa del Señor, por más años que tengamos en la iglesia, por más pastor o no pastor que seamos, tú y yo necesitamos un milagro de vida. Tú y yo necesitamos extender los brazos al Señor y decirle: Señor, necesito un milagro. Te bendigo en gran manera. Y Dios quiera que el Señor remueva tu piedra como remueve la mía. Él cambia mi vida, Él cambia mi historia, Él resucita mis sueños y resucita los tuyos. Solamente se lo tenemos que pedir. Él transforma hoy en mi vida porque Él hace en nuestras vidas un milagro. El milagro de la resurrección. El milagro de la resurrección. Ese es la mejor prédica que podamos tener. Es el mejor testimonio que podamos tener. El milagro de la resurrección. En nuestras vidas, en tu vida y en la vida de aquellos que necesitan que el Señor toque sus vidas. Un beso muy grande a todos. La más rica de las bendiciones. Graciela dice: Señor, necesito un milagro. Gracias, Padre. Está Alicia allí, también Susana, hay un montón de gente. Está Closmar. Todos y cada uno de nosotros necesitamos un milagro. Y el milagro que tú y yo necesitamos es el milagro de la resurrección. Es el milagro de la resurrección. Así que Dios ilumine tu vida hoy y que Dios nos dé la fuerza para poder recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Oramos por los que nos quieren y por los que no nos quieren. Oramos por nuestros amigos, por nuestros enemigos. Oramos por los que creen como nosotros y los que no creen como nosotros. Oramos por cada uno de ellos, sabiendo que el Señor tocará sus corazones. Si tú crees que esto puede llegar a ser de bendición para alguna persona, compártelo. Como dice Maxi, toca la campanita y recibirás más información. Si te quedas un segundo más, oramos, nos despedimos y le damos a Dios toda la gloria y toda la honra a Él. Dios te bendiga en gran manera. Alicia dice: necesito un milagro. ¿Quién no lo necesita, Alicia? Todos necesitamos un milagro de parte de Dios en nuestro corazón. Él lo dio todo por nosotros. Amén. Dios te bendiga ricamente. Nos vemos
en estos días a través de UMF y el miércoles que viene a través de las dos casas, UMF y Herencia del Reino. Y mañana está Maxi con su esposa allí, con Jessie, continuando con este placer de juntarnos a través del satélite.